Hola, Edu, ¿Cómo va? bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. A ver, ahí está, ahí te veo perfecto. Qué lindo, qué lindo verte, Edu, tanto tiempo, ¿no? Hace un montón. Muchísimo. Sí. Bueno, acá me cuenta. Bueno, contame, no sé si ya son y media. A ver, y Sí, ya 29. casi. Y 29. Sí, casi, casi. Bueno, vamos esperando un poco. Hasta que sean. Pero ¿sabes la alegría que me ha dado Sí, sí, mal, es como conectarme? volver a ver a alguien. Sí, conectarme nuevamente, qué lindo. Bueno, volver a charlar un rato, y más ahora, ¿no? Después que pasó un tiempo. Sí, Bueno, ahí está mi tía, te manda saludos ahí, feliz de verlo. qué lindo, hola Tere. Qué lindo, bueno, me alegro un montón. Bueno, me presento primero, mi nombre es María Marta Zapata, soy licenciada en psicopedagogía y acá estamos desde el CEPA, que soy fundadora y directora, y compartiendo este vivo con Edu Kolke, que es exalumno nuestro y a quien le tenemos muchísimo cariño, y te agradezco un montón, Edu, que bueno, que charlemos sobre estos temas. Así que bueno, contanos, presentate, contanos un poco. Bueno, mi nombre es Eduardo y yo básicamente, bueno, conocí el CEPA por justamente mi tía que estaba en el vivo y me Sí, había comentado porque yo venía, bueno, no sé cuántos años tenía 20 más o menos, sí. eh, cuando venía de un sinfín mm, como de saltear obstáculos en la facultad y trastabillar todo el tiempo con un montón de exámenes que se me repetía ya igualmente desde el secundario. Ujú. Yo le decía trabarme en ese momento, como Sí, recursar materia, siempre estar con lo justo tal cual. y, y bueno, y hasta que di con el CEPA, que bueno, a partir de ahí fue como un antes y un después, digamos. Qué lindo, Edu. Antes que me olvide, para seguir preguntándote, cualquier pregunta que tengan, si la pueden hacer en mayúsculas, entonces Edu, entre los dos vamos leyendo cualquier duda, lo que quieran Sí, preguntar. sí, sí. Bueno, Edu, contá, entonces, sí, fue hace como 3 años, ¿no? Sí, ¿En qué año estabas 2017. Sí. claro, en qué año estabas de medicina en ese momento? Yo estaba si no, en segundo año de medicina. Ujú. Estaba recursando Qué y, lindo. y ya había, no, ya, perdón, estaba en tercero de medicina, Ah, que acá lo que pasa es que se cambia. En lo que sería de Mendoza, creo que acá lo cuentan como el primer año, porque es distinto acá, o sea, lo cuentan ya son 7 claro. porque creo que allá lo cuentan, el ingreso no cuenta como primer año, acá ya directamente entra como primero. Y bueno, sí, estaría en tercero, estaba haciendo bioquímica y fisiología de la carrera. Ujú. Y me había pasado que yo había recursado nuevamente las dos materias, bioquímica y fisiología. Yo ya había recursado anteriormente encima anatomía y histología y había pasado a la fuerza, digamos. Tuve un cambio de facultad ahí en el Claro. medio y me cambié de la Universidad de Buenos Aires a la Fundación Barceló, que es la que estoy actualmente. Ujú. Y como siempre buscando la solución, digamos, al problema, digamos, de ya sea cambiando de facultad o buscando opciones desde Ujú. institutos, psicóloga, siempre como intentando, porque que es lo que yo justo estaba leyendo un poco, lo que me había mandado como la ayuda de memoria de qué es lo que me había pasado y fue tal cual, fue como rememorizar todo Ujú. lo que me había pasado. eh, Ujú. y, y este y bueno, fue como no sé cómo ahora decirlo, se me fue de la cabeza. No Pero importa, hablando. sí, sí. No sé, a ver, pregúntame porque ahora se Te se pregunto, me sí. trabó el cerebro. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, básicamente lo que te movió a venir al CEPA y a consultarnos, a participar de este programa de claves para el éxito universitario, fue básicamente que te sentías estancado, que no podías arrancar, básicamente. Sí.
Sí, tal cual. Yo ahí he buscado múltiples opciones, Claro. como decía, había ido a institutos, eh, pregunté por todos lados y bueno, justo creo que la clave, dar en la tecla después, antes del CEPA fue que uno se empieza a buscar ayuda, ayuda por todos lados, que es básicamente como para mí el mensaje a dar para el que está todavía sin, digamos, opción en la carrera, sobre todo, o en donde sea, que es pedir ayuda, saber pedir Exacto. ayuda. Entonces, cuando hablé por ahí con mi mamá, mi tía, eh, con los familiares, sobre todo la gente que te quiere apoyar, bueno, ahí me recomendaron el CEPA, digamos, como que todo se va encadenando hasta llegar a, a encontrar la solución, digamos, y así para todo, digamos. Y bueno, y ahí Exacto. encontré lo que sería el CEPA Ujú. y, y fue, y bueno, y ahí, digamos, yo era el tema de darlo online, en mi caso, Claro, que porque, es claro, que allá vos, en Mendoza. claro, vos vivís Yo en vivo en Buenos Buenos Aires Aires, gran detalle, sí. y la verdad es que nunca nos conocimos físicamente porque No, estabas allá. Entonces, pero vos siempre has sido, Edu, de buscar soluciones. Yo me acuerdo que eras así, como luchador hasta que encontrabas. ¿Qué expectativas tenías cuando empezaste con el programa? bueno, como decía, a mí me pasó de que yo básicamente no tenía ni idea lo que era el CEPA. Yo Mm. siempre fui, creo que la persona que es muy perseverante y que yo sí me considero muy perseverante porque cualquiera por ahí, otra persona que se frustra rápidamente, intenta abandonar las cosas. Yo Claro, en ese sentido, nada, apoyo a las personas que quieren seguir adelante y fue lo que también me llevó cuando llego al CEPA estaba muy abierto de mente a obtener, ya sea como yo siempre digo, si vos me decís que dar dos vueltas a la manzana te va a hacer pasar el año, yo lo hago. Entonces, en ese claro, momento que llegué al CEPA, yo dije, bueno, lo que a mí me digan, lo voy a hacer tal cual al pie de la letra. Y fue una de las cosas que yo no tenía ni idea que era el CEPA, o sea, yo vine, me dijeron, mira, ahí, María Marta te va a ayudar, sabe un montón del tema, y dije, bueno, sí, ya fue, en este momento estoy tan estancado que lo que sea, y, y bueno, nada, la expectativa era esa, lograr destrabarme de la carrera como sea, porque yo sentía que daba como, eso lo que yo lo había leído, que se me había borrado, que yo sentía que daba como para más, digamos, lo que a muchas claro. personas le pasa, no es tonto a veces, o sea, uno, lo que pasa es que en las carreras, incluso las más duras como medicina o así, ingeniería, eh, te abruma toda la información de principio y entonces te meten libros así y vos no sabés qué hacer y decís nada, te sentís como tonto, por así decirlo de una manera fea. Pero creo que uno dice, no, a ver, no soy tonto, me manejo un montón de cosas en la vida donde siento que puedo dar para más y a veces es más lo psicológico lo que, o sea, lo psicológico, las estrategias que estás utilizando y fue lo que el CEPA me dio, digamos, aprender a identificar cuál era el problema Ujú. eh, y, y bueno, fue básicamente la herramienta más importante, incluso no solo para la carrera, sino para la vida en general, cómo me manejo a partir desde que hice el curso en el CEPA, por eso es que estoy tan agradecido, porque me ayudaron a identificar el problema y decir, bueno, a partir de acá construyo como un nuevo futuro, por así decirlo, a partir de esa, de ese, de ese eje, digamos, ¿no? Claro, de eso que descubriste. ¿Y qué Claro. recomendarías a estudiantes de medicina o a estudiantes así en general? ¿Qué es lo que vos recomendarías hacer? ¿Qué estrategias usar? Bueno, yo lo que siempre, fue una de las cosas que más cambié en la carrera de medicina, sobre todo, bueno, pero también creo que es válido para todas las carreras, que es, a mí me quedó una frase muy grabada de un profesor de un instituto que yo fui, que me dijo,
vos tenés que estar conectado todo el tiempo en la carrera, tenés que estar, que todo se relacione, por así decirlo, obviamente sanamente, pero Ujú, que se aprendan a socializar, o sea, se refería a aprender a socializar con tus compañeros, no solo hablando de medicina, sino en cuanto a salidas, amistades, intentar, porque uno a veces cuando entra a la carrera no conoce a nadie, está muy ujú, cerrado, pero que yo también lo hacía, yo me cerré mucho al principio, no estaba conectado con los profesores, con mis compañeros, entonces lo que empecé es a conectarme, a estar con mis compañeros, a hablar por WhatsApp, entrar a los grupos de WhatsApp de mis compañeros y ahí y intentar ayudar. Eso es clave para mí, el agradecer, eso es para mí también una de las cosas fundamentales. ujú, Eh, Ser muy agradecido y no culpar, como una de las cosas que también aprendí en el CEPA fue el tema de no culpar a los profesores, uno a veces, o al mismo, a la misma universidad, a todo el sistema que a veces es burocrático en las mismas facultades. Intentar ser como la solución uno mismo, digamos, y ujú. más allá de cualquier adversidad. Por eso es que digo que me sirvió en toda en la vida en general, porque eh, como que uno a veces pone la culpa en otro lado y en vez de buscar la solución de uno mismo. Ujú. Eh, y bueno, Sí, básicamente a partir de ahí se empiezan a solucionar un montón de cosas, ya con solo tener ese pensamiento. con solo ser protagonista, digamos, ¿no? Asumirlo. Claro, Yo me acuerdo, Edu, que en ese caso, yo me acuerdo que trabajamos el tema de los profesores, porque a veces cuando uno se siente impotente, ¿viste? Tiende a echar la culpa al otro, como buscando una respuesta. Y me acuerdo que trabajamos el tema de los profesores y ahí hiciste un cambio importante. Como ahí te sentiste más empoderado, digamos, que vos podías sí. y que no era que todo el poder estaba en el otro, digamos, como entregando eso. Sí, tal cual, yo me acuerdo una de las cosas, porque unas cosas que incorporé mucho fue con el CEPA, fue la meditación, También. el tema de meditar, agradecer, y bueno, y dentro de ese agradecimiento donde uno no solo pone los deseos que uno tiene para, en general, para la vida, o sea, más allá de que uno desee, no sé, recibirse y todo, también agradecer a esas personas, a esos profesores, que a veces uno por dentro dice, bueno, los insultan, ¿no? O sea, cuando uno está Claro. en la peor de las situaciones, los exámenes que te exigen al doble, entonces también dentro de esas meditaciones agradecerles a las personas, por más que tengan o no buena intención, que en el fondo son personas y bueno, eh, y uno tiene que dentro de todo aceptar eso y cuando uno acepta eso ya vas a surgir todo lo demás, que Exactamente. fue ese fue como el aprendizaje, claro, y lo que también quería como a mí me gustaría decir acá que es un trabajo constante. Después de estar en el CEPA y a ver que era el mayor miedo que yo tenía cuando salí, cuando ya digamos me egresé del CEPA, Claro, por así decirlo, dije, bueno, sí. ahora estoy solo eh, y cómo voy a enfrentar después, y es un trabajo constante, permanente, donde uno tiene que todo el tiempo pensar lo que uno aprendió y volver, y bueno, es un trabajo que es eterno, digamos, pero bueno, si uno quiere seguir bien, digamos, y progresando, sí. O sea que las herramientas, todo lo que fuimos viendo acá, lo seguiste aplicando en el tiempo, digamos. Claro, no, obvio, Claro. sí, es todo el tiempo por ejemplo en el caso de las meditaciones hay momentos que uno, por ejemplo, deja de meditar o deja de agradecer, deja de ciertas herramientas para el estudio, Ujú. que uno va aprendiendo las técnicas de estudio y tiene que volver a repensar y decir qué es lo que estoy fallando de nuevo y bueno, y volver a ese lugar y repensar y decir, bueno, dejé de meditar, ay, cierto, uy, dejé de estudiar de tal manera, me estoy organizando de nuevo mal y volver a replantearse todo el tiempo que es a dónde está Claro, lo que uno vuelve a fallar, digamos. claro. Bueno, que eso es importantísimo, Edu, lo que estás diciendo, porque es no por terminar con el programa, es que ya está todo perfecto, sino que es esa continuidad. Otra pregunta, Edu, ¿te sirvió aprender a estudiar? ¿Cambió algo tu forma de planificar? ¿Qué cambió desde el estudio para vos?
Bueno, yo hay una de las frases que me quedó muy marcada, que me las dijiste vos, que fue casi al final Ujú. A ver. del curso, cuando ya estuvimos en las sesiones particulares y eso, que Ujú. fue en mi caso, ¿no? Sí, ¿Cuál era mi problema? Que yo básicamente ponía el eje central de mi vida. Yo me acuerdo que vos me explicaste como si fuera un solcito, digamos. Había hecho un sí, dibujito de un solcito sí, donde los rayos del sol, cada rayo del sol era un rol que cumplíamos en la claro, vida. sí. Eh, entonces, yo tenía, bueno, está el rol de estudiante, el rol de ser hijo, el rol de ser padre en algunos casos, el rol de ser hermano, novio, esposo, bueno, etcétera. Claro. Y entonces, cuando un rol de ese rayito del sol pasa a ser el centro del sol, que sería el yo, el ser, me acuerdo, Sí. eso es cuando un rol pasa a desplazar el centro, ahí es cuando todos los otros roles se empiezan a descalibrar, por así decirlo. Claro. Entonces, eh, yo creo que eso fue lo que más me marcó ahí de decir, bueno, en mi caso era, por ejemplo, tener el rol central de ser estudiante. Claro, sí. Entonces, todo a partir de ahí, todo se basaba en ser estudiante, solo la facultad, estar todo el tiempo metido en eso. Y bueno, yo cuando respecto a la organización, eh, fue eso básicamente, aprender a tener un equilibrio, a que la facultad sea un pedacito, un rol ahí, un Claro, hilo de mi exacto. vida, y a partir de ahí se organizó todo. O sea, Ujú. empezó yo ya sea salir y a salir con mis amigos, después tener mi momento para estudiar, eh, y sobre todo uno no intentar abarcar todo en la facultad. Mi organización básicamente se basa, Ujú. cuando me siento a la hora de estudiar, Sí, en intentar ir a lo importante. Entonces, por eso para mí lo importante es estar muy conectado con la gente de la facultad, porque hay muchos compañeros que tienen información, por así decirlo, o exámenes de otros años, y que vos decís, mira, esto se toma de tal manera, y no sentir culpa, porque no es trampa a veces. Lo que pasa es que uno no identifica qué es lo importante, entonces está perdido, se agarra y dice, bueno, me voy a sentar a leer el libro de punta a punta, ujú, entonces, y empezás de la hoja uno y estás en la mitad y el examen es mañana, entonces en vez de hacer eso, yo, yo antes sentía culpa porque digo, bueno, empiezo a estudiar lo grande, yo sé que este tema me lo van a tomar, pero no leí la hoja uno. Digo, ujú. no, me exijo con mi mente, digo, voy a lo importante, voy al tema que sí o sí sé que va a entrar. Ujú. Entonces digo, ese es el primer tema que voy a estudiar. De ahí para abajo, o sea, y de ahí si llego a la hoja uno, Ujú. obviamente sería el 10, Claro, pero digo, sería la perfección. Pero bueno, hay momentos que uno lo supera y dice, ujú. bueno, entonces para no desbordar y volver al principio, digo, bueno, si me saco en este momento, puedo sacarme un 10, bueno, me lo saco, pero si me tengo que sacar un 4, voy y me lo Claro, saco también. Y no claro, es que me va porque si priorizo siempre el estar bien conmigo mismo. exacto. Entonces, eso sería como lo que yo recomiendo, digamos, que es lo que me Ujú. sirvió a mí y me permitió avanzar en la carrera. Y no lo que yo digo, trabarme de nuevo. Ujú. ¿Vos te acordás, Edu, que vos estabas muy, como estás contando, estabas muy focalizado en la facultad y es verdad que te habías olvidado de otros roles o de otras partes de tu vida, digamos? Y esto justamente cuando empezaste a verte de otra manera y ver que era un rol, no era el centro, no tenía por qué ser el centro de tu vida y avanzaste. ¿Cierto? Así fue. Fue, fue, fue así, parece como uno dice como mágico, pero o sea, como que fue una solución, pero sí fue eso, porque eh, la capacidad, lo que yo decía, yo la capacidad capaz que hablaba con un compañero de la facultad, decía, pero yo sé casi lo mismo que él, no es que no sé, no es que no estudié nada. Pero iba al examen y yo sacaba un 2 y él sacaba un 7 8 y yo Ujú. cuando hablaba con él sabía lo mismo. Y, y, y no sé qué bien, no te sabría decir exactamente qué es lo que pasaba en el examen, digamos así tal cual, pero yo creo que era la mente que jugaba en contra, digamos, es que como que uno está tan metido, tanta culpa tiene a veces de Ujú. decir no estudié la hoja uno,
que por ahí en el examen te perdés. Entonces, cuando uno ya viene con un equilibrio, llega al examen de una manera genial. De hecho, me ha Claro. pasado de que digo, bueno, tengo el examen, no sé, el lunes que viene. Y bueno, me veo súper saturado, que no me da el cerebro, listo, paro. Digo, bueno, paro, me tomo el descanso que necesito hasta que la mente me vuelva a dar y bueno, vuelvo a estudiar si puedo. Y todo eso me ayudó a que incluso me he sacado 10 ahora en la facultad, y ¡Qué eso no me bien! pasaba nunca. ¡Qué Sí, sí, no me alegría! pasaba nunca. Y también me ha pasado por primera vez de volver a desaprobar un parcial, pero ¿qué es lo que...? Y ahí es cuando viene la parte como más dura, digamos, que me pasó, que literalmente no había desaprobado nada, casi desde que estuvimos con el CEPA no había desaprobado nada, ¡Qué venía súper emoción! genial, y Ujú. con la pandemia, bueno, fue Claro. un desequilibrio por todos lados para todo el mundo, y fue... yo desapruebo, me pasa ahora con cardiología en una materia llamada medicina interna y, y fue volver a decir, bueno, paro la pelota, digo, otra vez, digo, ¿qué es lo que fue que lo que hice mal? Empecé a memorizar, a rever todo lo que había hecho y yo siento que otra vez me había pasado lo mismo sin darme cuenta, por eso digo que es un trabajo constante de decir, volví a saturarme y a tener esa culpa y en vez de haber enfocado en, en mí. Entonces, cuando estudié, yo había estudiado, ¿no? No es que no había estudiado para el examen, pero bueno, cuando uno en estos momentos de pandemia está súper saturado con todo el día el encierro acá, nosotros, acá en Buenos Aires estamos hace 5 meses sin salir, Ay, sin ver amigos, entonces pero bueno, también es eso lo que el curso me dio, digamos, aprender a las adversidades, digamos, estar encerrado. Yo cuando arrancó la pandemia fue rápidamente adaptarme, aprender a adaptarme rápidamente a la modalidad y sin culpar a cosas extra, porque uno puede decir, ay, la pandemia, los profesores no, ahora no saben dar las clases virtuales. No me importó nada de eso, o sea, fue como, yo sigo con mi vida, es seguir con la carrera y meditar y sentirme bien, buscar cosas que me hagan felices, que por lo menos me mantengan activo, eh, y de ahí se fue dando todo, fui aprobando hasta que, bueno, me pasó con este examen que desaprobé, pero bueno, fue si digo, fue el 1% de todos los exámenes, todos los demás, y bueno, por eso digo, tuve mi primer 10 ahora en una materia muy grande, eh, y digo, bueno, eh, fue porque reveí ese examen. Después de ese examen me puse a ver todo, me tomé los descansos, y estudié lo necesario, me enfoqué en lo grande y bueno, y vino el 10, digamos, después de ese examen de desaprobar. Y bueno, nada, creo que básicamente es tener un equilibrio. O sea, es que todos los rayitos del sol estén en su lugar y el centro ser vos, ser el ser, digamos. Eso es excelente. lo que... Sí, fue lo que le recomiendo a muchos. Yo estoy con esto de agradecer. A mí me quedó muy eh, como en la mente el tema de agradecer. Y el tema de agradecer es, para mí, más allá de hacer el gracias, gracias, muchas veces de meditar con un montón de meditaciones que hay, es también el agradecer es ayudar al otro. Y por eso que también decía yo cuando surgió lo del vivo, fue obviamente que sí, porque porque el agradecer es eso, es dar lo que vos, digamos, recibiste y se vuelve y volvés a recibir y así es como una cadena constante de intentar ayudar, porque a veces uno en las carreras sobre todo es muy competitivo en algunos momentos, uno siente que está compitiendo. Entonces, incluso no con tus compañeros, sino con uno mismo. Entonces, tenés que vos decir, bueno, soy súper egoísta, me encierro, yo sé que este tema es importante y no se lo digo a nadie, entonces pasa mucho eso. Entonces cuando uno se empieza a conectar, a ayudar a compañeros y todo, empiezan a volver cosas que vos decís, wow, o sea, de repente te empiezan a llegar todo el agradecimiento, incluso en la nota, si lo ves Claro. reflejado en la nota
que vos te sentís bien con vos mismo y bueno, y después terminás sacándote una buena nota o no, pero aprobaste y seguís pasando y es el objetivo de recibirte sobre todo y después seguir con tu vida, digamos, y en un futuro hacer lo mismo cuando trabaje también, o sea, seguir ayudando, bueno, medicina Claro que sí. ayuda por demás, entonces Ujú. seguir con esa misma filosofía siempre, no ser egoísta, digamos, y vuelve todo esto. Qué bueno, Edu, no sabes cómo me alegra y me emociona y te felicito. Estoy tan orgullosa de lo que has logrado y de que este tiempo hayas perseverado en todo esto y hayas ido descubriendo también, digamos, otras formas y demás. Mira, algo también que me acuerdo que revisando lo que habíamos estado trabajando era que la teoría expuesta, ¿te acordás que lo que vos decías que querías era que querías avanzar? Pero no sé si vos te acordás que analizamos la teoría en uso, es decir, lo que verdaderamente estaba pesando en vos y que para vos el esfuerzo era muy importante, ¿te acordás? Sí, fue una de las cosas que era la palabra sacrificio, Exacto. esfuerzo, Ujú. donde el sacrificio, bueno, eso también sí, va desde el miedo, digamos, de lo peor, digamos, uno tiene que tomar, por eso es que también decía lo de los profesores y eso uno como que se enfoca en poner la culpa al otro y en cambio todo tratarlo desde el amor, me acuerdo que era la Ujú. palabra como desde el cariño y aceptar esas situaciones. Sí, 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 tal cual, eso me acuerdo. Aparte también me acuerdo que empezaste, como vos decís, a aplicar todo lo que habíamos estado aprendiendo hasta cuando viajabas, ¿te acordás? Que Tal cual. el viaje de tu casa a la facultad era muy largo y no tenías dónde sentarte, ¿te acordás? Entonces empezabas Sí, también a... pues eso también una de las cosas, bueno, eso, el agradecer que yo decía, empezó a surgir en un montón de factores también, de que se fueron dando las cosas, parece magia, no sé, parece universo, como lo quieras llamar, pero yo lo que digo, como si yo te estoy diciendo para mí, si alguien viene y me dice que doy dos vueltas a la manzana y va a funcionar, uno tiene que Lo estar haces. abierto a todas las ayudas posibles para seguir avanzando. Y bueno, yo no sé si explicarlo desde la física cuántica, desde una religión o qué, pero cuando empecé a agradecer y todo se fueron dando las cosas que mi gran drama acá en Buenos Aires eh, era viajar. Yo vivo en provincia y tenía que viajar hasta el centro, hasta la capital, y es todo, era una hora de viaje, una hora de ida, otra hora de vuelta, a veces más si había tráfico, pues hasta dos podrían ser, hora y media, 2 horas. Eh, entonces, eso empezó a surgir. Cuando yo empecé a agradecer, se empezaron a dar un montón de cosas, desde viajar sentado, súper cómodo, en momentos de que se me aceleraba el viaje, o sea que tardaba menos, en un montón de cosas, y todo eso empezó a surgir desde que empecé a agradecer, digamos, no sé. Sí. Fue una de las cosas que aprendí en el CEPA. Yo más o menos tenía idea antes del CEPA, pero aprendí a aplicarlo y fue jugar con eso, Mm. un poco como a jugar. Yo decía, bueno, hoy agradezco a viajar sentado, le agradezco a esta persona que viaja cómoda o a alguien que no conocía en el colectivo, jugar con eso y se fueron dando un montón de cosas geniales, digamos. Sí, me acuerdo. Eh, que se fueron dando, que yo la verdad que digo, el que está dispuesto a avanzar va a escuchar siempre las soluciones que uno le da. Por eso es que para el CEPA, una cosa que conocí a los chicos que estuvieron conmigo ahí en el curso, creo que éramos todo un grupo de chicos que estábamos súper dispuestos a tomar las soluciones que vos nos estabas enseñando y eh, que uno a veces cuando es chico o incluso a veces o no sos chico, no no querés abrirte, entonces decís, esto no me va a funcionar, es un chiste. Entonces yo agarré y empecé a practicarlo y la verdad que yo puedo decir de fe, tipo, me funcionaron totalmente, entonces tampoco hay que buscarle mucha vuelta a las cosas a veces. Eh, Claro.
hay que agarrar y tomar, como decía el toro, por las astas y empezar a aplicar las cosas y después de última las vas a entender. Pero yo el tema del agradecer fue algo, una locura para mí. Fue Sí, aplicar, agradecer y decir gracias, gracias, gracias todo el tiempo de lo que me pasaba, de lo que me pasó y así fue como destrabándose un montón de cosas que genial. o sea que además, digamos, de ir aplicando las estrategias de estudio, ¿viste? Te acordás de un montón de cosas que veíamos, la lectura, cómo probar evaluaciones, bueno, todo eso. Además, ibas aplicando todo esto que ibas sumando, ¿no? Esta forma de Tal ver, cual, sí, sí, cambiaste obviamente las también. técnicas de estudio estaban también ahí a su lado, eso no se puede olvidar, hay muchas cosas que errores de las técnicas de estudio que uno no presta, uno no está en silencio, no tiene ciertas cosas, bueno, yo en mi caso soy de los que estudia con ruido en realidad, pero bueno, cada uno encuentra lo suyo, digamos, eh, el tema de organizarme, los cuadros sinópticos fueron clave para mí, cómo estudiar con cuadros sinópticos, Ujú, hacerme la flecha, eh, todo organizado, los títulos, eso no me voy a olvidar, o sea, también es gran parte de, yo por ahí hablo de todo lo otro porque es lo que me faltaba, más lo otro, porque yo por ahí me claro. organizaba para estudiar, pero hay mucha gente que sí, que claramente ves que falla, se pone a hacer resúmenes de todo el libro, copia el libro tal cual en otra hoja, y a veces es enfocarte en los títulos, lo principal, y después vas desglosando. Bueno, Ujú. no sé si por ahí era lo que quería decir, yo No, te no, interrumpí. estar también, como para ir terminando, ¿hubo un cambio en tu motivación, en el para qué estabas estudiando medicina, Eh, digamos? No, obviamente yo más o menos me di cuenta que medicina, cuando yo hice el cambio de carrera, que yo me pasé de ingeniería, empecé con ingeniería y me cambié a medicina, eh, si yo digo para qué, básicamente después mi expectativa actualmente es para ayudar, obviamente, para que es lo que practico básicamente todo el tiempo, intentar ayudar a personas y dar todo. Eh, y, y si yo digo, ¿para qué? Bueno, es eso, para ayudar a las personas. Es algo que va en pro de eso Ujú. con todo lo que eso implica, digamos, ya sea desde lo más simple hasta lo más complejo en casos de patologías o incluso de palabras de aliento para alguien. Básicamente es ayudar que todo vuelve, hace bien y, y bueno, y una cosita antes de que me olvide que lo tengo ahí Sí, anotado en el coso, sí. una de las cosas que también me sirvió mucho fue el repaso a la infancia. Uno a veces tiene cosas ahí que aprendí a aceptar de mí mismo, cuando uno es muy autoexigente sobre todo, cuando uno se autoexige un montón y quiere ser mejor o estar ahí siempre sacando 10 o coso que a veces se te termina yendo en contra, que terminas recursando o eso, Ujú. es aceptar, ver desde qué pasó de cuando eras chico, que fue una de las cosas que hicimos muy lindas, Totalmente. una de las experiencias más geniales que tuve, que fue la de ver como verme a mí mismo de chico, eh, Ujú. hicimos esa experiencia, Sí, y bueno, haberme aceptado yo tenía 13 años cuando arranqué, sí, me bueno, en acuerdo. realidad 11 cuando hice el ingreso al Nacional de Buenos Aires, que era un colegio universitario muy complicado, Ujú, eh, haberme aceptado como ese ujú, chico ujú. tan chiquito que uno a veces dice, no, ¿cómo fui en esa época? Desaprobé todo y era un nene, era un nene. Entonces, Sí, haberme aceptado con eso, rever de la infancia, y uno dice, bueno, era un simple nene, entonces no sí. tenía... Haber aceptado que eso fue también otro de los destraves grandes que tuve. eh, Claro, porque lo que estaba pasando es que te faltaba aceptar y perdonar esa etapa para poder avanzar en esta, en la que estabas. Por eso Tal volvimos cual. un poquito atrás. Sí, yo me acuerdo, fue re emocionante para mí también.
me acuerdo. Y a partir de ahí yo vi una evolución importante en vos. Porque sí es verdad que sos muy exigente y le pasa mucho a los chicos. Ahora, Sí. Edu, vos, qué le dirías a algunos de los chicos que nos están viendo que en este momento no le está yendo bien en la facultad, que se sienten fracasados o frustrados? ¿Qué es lo que más les recomendarías o qué les dirías como algo que a vos más te llegó? A mí, bueno, básicamente dentro de lo que estaba hablando, Sí. yo si le tengo que decir algo, lo primero que tienen que hacer es buscar ayuda, saber pedir ayuda, intentar aprender eso. Sería decir aquí, hablar con los más cercanos, con las personas que más los quieren, que son los que realmente le van a dar le van a intentar ayudar a buscar la herramienta, porque solo no se puede. Eso es algo que tengo como una ley, que solo no se puede muchas cosas. Entonces cuando digo buscar ayuda, es saber que hay personas que tienen herramientas que te pueden enseñar a destrabarte de ese círculo vicioso que uno se pone ahí. Si uno, uno sabe hasta dónde sabe, entonces siempre usa las mismas herramientas Claro, para para intentar llegar a una solución. Y si tenés siempre las mismas herramientas y no aprendes nuevas, no vas a llegar a la solución. Tenés que encontrar personas que saben otras cosas que vos no viste o no aprendiste y, y intentar pedir ayuda. En mi caso fue el CEPA. Y también obviamente hice terapia psicológica, acompañado, pedí ayuda a profesores, amigos, y ahí es cuando vas a aprender a un montón de cosas que uno no está viendo en el momento. Es como para todo problema en la vida en general. tal cual. Mira, acá nos dicen que qué pasa cuando los más cercanos no nos entienden. Ellos piensan que es fácil. Bueno, Bueno, verlo desde afuera. yo tengo mis papás médicos, y bueno, a veces sí, uno por ahí como que se olvida, digamos, de lo que vivió por ahí. No sé si es que se olvidan, pero por ahí uno ya lo está viendo desde otro lado y parece fácil, pero no sé qué es lo que a veces uno ve por ahí. También uno comete esos errores después cuando seamos padres, no sé. Sí, Eh, pero pero bueno, por eso es que hay que buscar en todos lados ayuda, no solo en un lado, porque a veces por ahí los más cercanos no nos entienden, pero hay que recurrir a otras personas. Ahí en esos casos, yo creo no sé, en mi caso era moverme por todos lados. Por eso es que también están tus compañeros que te pueden ayudar a encontrar herramientas necesarias. Yo tengo muchos compañeros que al empezar a unirme, a hablar, a encontrarme en grupos y ayudarlos con lo que yo podía desde mi lado, ellos me empezaron claro. a ayudar. Y es algo mutuo, algo simbiótico, digamos, que va y vuelve. Y Quizás buscar tutores en las facultades claro, o está buscar. lleno de herramientas que uno no sabe. Por eso es que hay que moverse mucho, hay que estar, hay que pelearla. Es como que la universidad es eso, es estar solo al principio y vos tenés que aprender a encontrar aliados. Claro, Y hay un montón de herramientas que la facultad uno no sabe. Yo después de todo esto aprendí, empecé a preguntar y todo, y me surgieron que había psicólogos en la facultad, que tenés herramientas que podés encontrar, gente, incluso gente que sin digamos, simplemente gratis, que te quiere dar una mano. Por ejemplo, si vos me encontrás también en la facultad, yo te voy a decir, sí, vení, vamos y te explico lo que vos quieras, te digo las herramientas que aprendí. De hecho, lo he hecho con muchos compañeros, de incentivarlos a encontrar y de sentarme, y es eso. Y yo creo que ahí vas a encontrar, de a poquito se van a ir dando cosas, y capaz llegás a CEPA o a otro lugar, digamos, donde te impulsa a a seguir en la carrera bien, digamos. claro. Ahora también decía que a veces se encierra en sí, no alcancé a leer quién es, pero que se encierra en sí misma y que, bueno, que a veces eso puede pasar. Pero mira, acá lo importante es saber que es posible. Y que si ustedes chicos, ¿no es cierto, Edu? Vos también opinás como yo, si quieren estudiar, si quieren avanzar, si se quieren recibir,
Si quieren realizarse como personas, ¿no? Y ser felices con lo que han estudiado, se puede. Siempre se puede. Es cuestión de buscar ayuda, de buscar un camino, de buscar una forma. Y la familia a veces no es que no apoye porque no nos quieran o algo así. Simplemente a veces tampoco saben bien cómo hacer. No, es Pero, que al contrario, para mí nos super quieren y a veces le ponen tanta expectativa, tanto para que demos lo mejor de nosotros mismos que puede ser contraproducente, que es lo que claro, nos pasa conmigo, con nosotros mismos, que es lo que yo decía, no, claro, tanto autoexigiste, te claro. pones tanta presión que terminas haciendo lo opuesto y en las familias pasa lo mismo. Nuestros padres no es que no quieren que nos recibamos No, ni no, para que nada. Claro, triunfemos, al contrario. Entonces, entonces por ahí no saben ayudarnos, entonces por eso es que hay que buscar herramientas en otros lados. Y claro. por ahí explicarles, siempre a veces uno no, por eso es lo que yo decía, explicarle con total sinceridad qué es lo que nos pasa, porque a veces no lo saben ver o no lo están viendo porque ellos también están aprendiendo a ser padres. Exacto. Y explicarle cuál es la situación. Mira, ¿qué fue lo que me pasó? Yo descubrí el CEPA porque empecé a abrirme un poco más con mis papás y a decirles, que yo estaba muy trabado, estaba buscando una solución y yo siempre la busqué solo la solución. Y cuando le dije a ellos, ellos me trajeron al CEPA, o sea, ellos me habían Claro, dicho, mira. mira, conozco a María Marta, mi tía le dijo a mi mamá vino y me dijo, bueno, sí, yo estaba tan dispuesto a todo y fue porque básicamente me abrí bien, o sea, le dije qué es lo que realmente me pasaba, porque a veces uno por ahí solo le trae las notas o ven que no estás estudiando, pero a veces es que estás abrumado. Entonces, si vos le decís, mira, yo estoy súper trabado, necesito encontrar la solución y encontré este lugar, por ejemplo, sepa, o encontré una psicóloga, me haga bien, encontré tal persona, y ellos te van a ayudar a que vos accedas a eso de la mejor manera. Entonces, Seguro. eh, también ser súper sincero con las personas que y decirle qué es lo que nos pasa. A veces cuesta un montón, que es creo que lo más difícil en realidad. Pero una vez que empezás a destrabarte, a hablar, y ahí, bueno, se empiezan a surgir, a moverse como el universo, como le digo. Empiezan a Claro. moverse las piezas y Ujú. llegás al lugar que querés. Tal cual, siempre apoyarse, yo creo que es importante apoyarse en los seres queridos y sí, ser honesto, ¿no? Contar de corazón lo que nos está pasando. Así es que bueno, ¿algo más, Edu, que te gustaría decir? Ya vamos terminando. Nada, que eso, que no es imposible. Claramente medicina Exacto. parece, por ejemplo, en mi caso, medicina parece una carrera tan grande. Muchas personas te dicen son 7 años, un montón. Nada, no hay que, a ver, es cuestión de ganas, de emprenderse en un viaje enorme, obviamente no es fácil, pero no es imposible para nada, para nada. Que lo intenten. Tal cual, tal cual. Acá no alcanzo a leer del equipo multidisciplinar que alcanzás a leer, Edu, que acompañamos desde el CEPA, Soy, algo así. compartimos un espacio común de trabajo por un tiempo. Pude ver la metodología de María Marta y del equipo multidisciplinario del CEPA. Ah, es mi tía, está ahí, que te conoce Ah, un qué montón lindo. y que ella fue la que me trajo básicamente acá. Y es, y sí, claramente Gracias, qué coincido lindo. con mi tía, que es increíble todo lo multidisciplinario del CEPA. Yo lo hiper mega recomiendo a todos los que quieran seguir con la carrera, es brillante. Gracias. Sí, la verdad es que trabajamos en equipo y sí, muy unidos. Así es que muchísimas gracias a todos, a vos, Tere, también. Bueno, Edu, no sé, ahí más estaban diciendo en San Luis. Estudio bioquímica en San Luis, pero soy de Mendoza. Me encanta escucharlos, Ah, gringos. bueno, gracias, muchísimas gracias. Y Edu, de corazón te digo, estoy feliz de ver tu progreso y muy, muy, muy orgullosa de todo lo que has logrado. Así que bueno, vamos para adelante y un beso enorme. Cualquier cosa, me había olvidado decirles, el viernes que viene a las 4 voy a dar una charla sobre informativa más que nada, pero las dudas que tengan sobre el tema universitarios. Así que los que necesiten algo, ahí estaremos. Bueno, nada más. Dale, que estés Edu, bien. Muchas gracias a y vos. gracias por escuchar a todos. Sí, a todos también. Gracias, Edu, que estés muy bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao.